Un saludo a todos aquellos hermanos que ahí día a día están estudiando con nosotros la palabra del Señor, especialmente en estos cursos que estamos dando de breves introducciones a las diferentes temáticas de la teología. Hoy veremos la soberanía de Dios, sobre todo desde un enfoque reformado. Vamos a aplicar un poco esta perspectiva que ellos tienen porque siempre es bueno conocer las perspectivas que se han dado a través de la historia y revisarlas y ver cómo van aplicando, eh, cómo estos conceptos van forjando las diferentes líneas de la teología. En este caso, la perspectiva reformada. Bien. Referente a la soberanía de Dios, eh, debemos decir que una definición más o menos aplicada sobre este concepto de soberanía es que la soberanía de Dios es el ejercicio de poder para llevar a la creación a el fin determinado por Dios mismo. Y para esto Él ha ocupado decretos y el decreto de Dios es su propósito determinado de efectuar todas las cosas por su poder omnipotente y según el consejo de su voluntad. Esto lo dice Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. En la soberanía tenemos que distinguir tres aspectos de ella. En primer lugar, número uno, la propiedad. Variados textos indican que todo lo creado le pertenece a Dios. Deuteronomio 10:14. Tiene usted Salmo 89:11, 24:1. Dice así el Salmo: de Jehová es la tierra, es decir, es su propiedad y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, de él es propiedad de Dios. La creación es propiedad de Dios, porque Él la creó. Porque Él, dice el verso 2, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, el primer aspecto de la soberanía, Dios es soberano, en primer lugar, porque Él es propietario. La creación entera es propiedad de Él. En segundo lugar, Él ejerce suprema autoridad. Esto indica el hecho absoluto de Dios de imponer su voluntad sobre todo lo creado. Romanos 9:18 dice, pero me dirás, aquí está haciendo una pregunta retórica el apóstol Pablo, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Quiero que se quede con esa última frase. Si nadie puede oponerse a su voluntad. No hay nada que se pueda oponer a la voluntad de Dios. La autoridad de Dios es suprema y no tiene oposición. De hecho, eh, todo ocurre porque la autoridad de Dios está siempre en ejercicio. Incluso el mismo demonio y sus secuaces tienen que sujetarse a esta autoridad divina. Si la autoridad divina lo permite, él puede ejercer ciertas cosas y tener ciertas prerrogativas. Lo mismo nosotros. En tercer lugar, el tercer aspecto de la soberanía es el control. Ya que Dios mismo, en su soberana voluntad, ha decretado, como dijimos al principio,
todo lo que sucede y sucederá y ha sucedido, toda la creación está en perfecto control caminando hacia el fin establecido por Dios. Job 12:10 dice, en sus manos está la vida de todo ser vivo, en sus manos, de todo ser vivo, y el aliento que anima a todo ser humano. Estamos en sus manos, todos y cada uno de los seres humanos. Salmos 33, 9 al 12 dice, porque él dijo, solamente lo dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Mire, fíjense lo que le dicen estas frases. Primero, el consejo, es decir, las decisiones de las naciones, Dios las puede hacer nulas, porque Él tiene el control incluso de las decisiones de las naciones. Frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Por qué dice el salmista? Porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Eso es inmutable, no puede cambiar. Los pensamientos de su corazón, del corazón de Dios, por todas las generaciones. Hay un control perfecto de Dios en su creación, incluso en los detalles más ínfimos de nuestra vida. Sobre todo nosotros los creyentes, toda nuestra vida está bajo el control de Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, que escape al control divino. Todo está en control de Dios. Incluso nuestros momentos más difíciles de nuestra vida, las aflicciones más terribles que estemos pasando, están en completo control divino. No hay nada que escape de Dios. De hecho, dice, sin exagerar, incluso el cabello y los pocos que me quedan a mí están contados por Dios. Ni un pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite. O sea, no exageramos cuando decimos, ¿no? Ni la hoja se mueve si no es por el poder de Dios. No, no es una exageración, a pesar de que eso en realidad ese texto no es un texto bíblico, pero eso no es una exageración. Es decir, eh, nada ocurre si no está en el control divino. Dios lo controla absolutamente todo. Entonces, los tres aspectos de la soberanía son, anote, propiedad, porque Él ha creado todas las cosas y es el dueño. Autoridad, por ser el dueño y el creador ejerce toda y plena autoridad sobre toda su creación. Control, por haberla creado y ejercer su autoridad, Él controla absolutamente todas y cada una de las cosas que ocurran en esta creación. ¿Bien? Los atributos de Dios también, que vimos en las clases pasadas, muestran su calidad soberana. Número uno, Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Las escrituras nos enseñan que siempre ejerce tal poder como Él quiere. Por ejemplo, usó su poder para liberar a Israel de manos de los egipcios. En la huida, vemos que Dios con su poder abrió el mar y libró a su pueblo del vituperio de la esclavitud de los egipcios. Sin embargo, al contrario, otros, dice el libro de Hechos 11, 36, 37, dice, en cambio, otros sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Entonces, Dios ejerce su soberanía en el ejercicio de poder, a veces haciendo portentosos milagros como lo hizo con Israel, pero sin embargo a otros dejándolo que padezcan ciertas aflicciones. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia.
Dios otorga sus misericordias a quien Él quiere y puede retenerlas a quien quiera según sea su voluntad. Sí. Moisés suplicó misericordia por su acto de desobediencia. Recuerden cuando Dios le dijo el tema de la roca y él desobedece y golpea la roca y por eso, por esa acción de desobediencia, él ruega por misericordia. Sin embargo, esta le fue negada. Deuteronomio 3:26. Al contrario, Ezequías a Ezequías concedió su misericordia al otorgarle más años de vida. Usted lo puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Dos ejemplos contrarios donde Dios ejerce su misericordia como Él quiere. ¿Qué más decir de Pablo? Recordemos que por sus manos Dios hacía milagros por manos de Pablo. Sin embargo, cuando él ora para que Dios haga un milagro en sus ojos y eh, eh, le sean sanados sus ojos, porque a la vista de los demás era un poco eh, desagradable verle sus ojos que se cree con una especie de pus, eh, Dios le dice, no, Dios ejerce su soberanía en el ejercicio de su misericordia, cuando, como y Él quiere, porque Él es sabio y justo. No es un niño mimado que le ejerce porque quiere, como un niño que se le antoja esto, que no se le antoja esto otro. No, no, no. Dios es perfecto en el ejercicio de su misericordia. Él sabe por qué a veces dice sí y a veces dice no. Nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe. Y es completamente justo lo que hace y perfecto siempre para nosotros.